Bien, ahora sí, entonces he abierto el SPSS. Esta base les he compartido en la plataforma, en la tarea 1. Entonces aquí ya está, ¿no? Profesión 1, que son las respuestas múltiples. La otra respuesta múltiple es gimnasio. La otra respuesta múltiple es ¿por qué asiste al gimnasio? Bueno, es esta, ¿no? Esta sería. Otra respuesta múltiple. La otra es motivo que asiste al gimnasio. O algo así. Otra respuesta múltiple es la última, la 13. Si hay un nuevo gimnasio, ¿cómo elegiría? Ya están las respuestas múltiples. Entonces lo que vamos a hacer es lo de ayer, pero vamos a hacer gráficos, ¿ya? Con respuestas múltiples. Entonces, acorde a este Word, vamos a hacer primero los gráficos. Me fijo en la parte de analizar lo que hicimos ayer, respuestas múltiples. Fíjense, definir conjuntos de variables. No me aparecen las opciones de frecuencias porque debo generar primero las respuestas múltiples. Debo indicar qué columnas son respuestas múltiples. Estas dos son una respuesta múltiple. Entonces le voy a indicar analizar, respuesta múltiple, definir conjunto de variables y le doy un clic ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar todas las respuestas múltiples en una sola. Profesión es una respuesta múltiple. Subo a la derecha. Profesión tiene 3 opciones, ¿no? Hemos visto ahí. Información de la variable con clic derecho. Tiene 3 opciones. Entonces yo le digo es una categórica o son categóricas que va del 1 al 3. Y esta variable que se llama profesión. Le indiqué un nombre y le voy a añadir. Ya está creada la respuesta múltiple. La segunda, luego de profesión que estuvimos aquí, sería esta la 6. ¿Cuál es el motivo? Lo subo a la derecha, me fijo cuántas opciones tiene. Esta variable tiene 5. En realidad tenía 4, pero la que generó la encuesta hizo una respuesta abierta y se generó esta variable. Son 5 categorías, rangos que van del 1 al 5. Nombre, motivo, gimnasio. Ya le indiqué el nombre, añado entonces. Cuando añado ya se crean las variables. Aquí están, con un símbolo de peso. Luego de la pregunta 6, la pregunta 8 también es respuesta múltiple. Seleccionaron 4, por ejemplo. Estas 4 las subo a la derecha. Ese conjunto es una respuesta múltiple. Las categorías, veamos, clic derecho, información de la variable, son 6. Todas son 6 por si acaso. Por eso hemos hecho todo ese trabajo del Excel. Entonces esto va del 1 al 6. Le pongo el nombre que sea ¿por qué? Gimnasio. A ver si me acepta. Ahí está. La pregunta 13 ahora es una respuesta múltiple. Selecciono, estas son las columnas. Selecciono a la derecha. Verifico una variable. Con clic derecho, información de la variable. Son 4 opciones, 4 categorías. Elijo 4, de 1 a 4. Pongo el nombre que se llama atención, gimnasio, atención gimnasio, añadir. Ya están las variables. Son 4 respuestas múltiples: profesión, motivo, gimnasio, por qué asiste al gimnasio, atención en el gimnasio. Cierro y lo que voy a hacer son los gráficos. Analizar, respuesta múltiple, aquí están las frecuencias. Los gráficos lo vamos a trabajar por ahora
con esta opción que dice frecuencias. Entonces, elijo. Fíjense que voy a elegir una. Profesión. Solamente profesión y aceptar. Este es el cuadro. Es decir, era una respuesta múltiple. La variable se llama profesión. Tenía la posibilidad de elegir entre estas tres opciones. 15 personas eligieron universitario y 6 personas eligieron trabajador independiente. Ahora, y así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar esto. Para graficar, doble clic. Se ha generado aquí un fondo negro. En ese caso, hago clic derecho. Cuando hago clic derecho aparece crear gráfico. Se pueden generar todas esas gráficas que indicarían cuántos son universitarios, cuántos trabajadores, sí, 3 categorías. Elegiremos bases. Ahí está. Fíjense, hay 3 campos. Respuestas N, respuestas porcentaje y porcentaje casos. Respuestas N es esta N. No quiero yo los números de casos. Porcentaje casos, si se fijan, tampoco. Vamos a elegir el porcentaje. Ya vamos a elegir el porcentaje. Porque equivalen en total al 100%. Entonces vamos a elegir este porcentaje. Vamos a quitar lo que no corresponde. El total también vamos a quitar. Vamos a ordenar esta gráfica. Para ordenar esa gráfica, doble clic aquí, ¿no? En esta gráfica, en el total. Ahí estamos. Doble clic. Aparece eso. Nuevamente, doble clic aquí en el naranja, que es el total. Está, total, naranja. Doble clic igual. Dependiendo, algunos directos les ha debido salir esto. Voy a quitar el total. Elijo. Estoy en esta pestaña categorías. Por defecto. Elimino. Y aplico. Se ha borrado la barra en color naranja. Luego, vamos a ver qué más podemos hacer, a ver qué más hay. Vamos a quitar esta que dice respuesta N, donde dice variable, donde dice aquí variable elijo estadísticos. La ventana ha cambiado. Ahí estuvimos. Estoy en estadísticos. Voy a eliminar esta que dice respuestas N. Le doy un clic y le doy eliminar. Aplicar. Ya se fue. Me quedan 2. Voy a quitar este porcentaje casos. Clic. Elimino. Aplicar. Ahora está de manera más correcta. Los porcentajes ya me mostraría, ¿no? Bueno, se puede ordenar, por ejemplo, ahí, ¿no? Por etiqueta, valor. Es decir, la escala de los gráficos está en graditas, de mayor a menor está, ¿no? Pueden chequearlo ahí. De momento, solamente eso. Voy a cerrar. Ahí estamos. Y voy a introducir el porcentaje o aquí, las etiquetas. Le doy un clic aquí en este puntero. Clic. Clic y clic. Entonces ya tengo los porcentajes. Bueno, uno puede modificar, ¿no? Lo voy a cerrar esto. Uno puede modificar. Voy a cerrar. Y ya está. Este sería el gráfico de las respuestas múltiples. Ahora, podemos elegir otro gráfico, ¿no? Doble clic en esta imagen. En el título, como ven,
en el título, aparece fondo negro, clic derecho, crear gráfico y puedo elegir, fíjense el de líneas, así te aparecería. Por eso el de barras está mejor que el de líneas. Otro gráfico, el de área, por ejemplo. Para que sean adecuados los gráficos, van a elegir el de barras y también pueden elegir el de torta. Haciendo clic derecho, busco la que dice crear gráfico, en este caso circular. Podemos hacer el mismo procedimiento. Entonces, doble clic, ahí por ejemplo al total, como decía. Doble clic otra vez. Categorías. Elimino el total. Aplicar. Variable, estadísticos, quito n, que son número de casos. Porcentaje casos también quito. Aplicar. Y cerrar. Puedo poner puntero y los porcentajes. Y cerrar, ahí está. Ese sería 60, en esta respuesta múltiple 68% indicó que prefiere, bueno, que es estudiante universitario y así. Bien, entonces ese gráfico podemos hacer. Voy a volver a la base de datos. Lo que hemos trabajado primero son indicar qué variables son múltiples, ¿no? Eso lo hacemos aquí. Analizar respuesta múltiple. Definir. Posteriormente hemos hecho las frecuencias. En frecuencias le indico frecuencias. Hemos indicado una, pero puedes sacar de todas. Si selecciono y la llevo a la derecha, estaría haciendo de toditas. Ahí está. Uno, bueno, esta sería, ¿no? Profesión, gimnasio, por qué asiste al gimnasio y atención en el gimnasio. 2, 3, son las 4 respuestas múltiples. De cada uno, entonces, hemos visto, ¿no? Podrían hacer un gráfico simplemente. De cada uno, ¿no? Son 4, entonces hay que hacer un gráfico. La idea es hacer un gráfico. Ya hemos hecho los gráficos. Ahí están. Hemos hecho 2 y eso, ¿no? No es recomendable hacer esto. Tampoco esto, ¿no? Hagan de barras o de tortas. Eso sería entonces, esos serían los gráficos. Entonces la primera parte de la tarea es eso. Y en este caso, para la primera tarea vamos a poner, no lo voy a actualizar esto. Enviar archivo .sap, SPB, es decir, archivo de resultados, ¿no? Ese es el archivo de resultados. Y ahí voy a verificar los gráficos. Bien. Entonces voy a agrandar esto. Ahí. Consultas. Sí, una consulta le hice. Los gráficos que vamos a sacar solo van a ser de un gráfico por cada caso, ¿verdad? Sí, O tenemos que hacer, por ejemplo, el de datos y el de barras y el de círculos. uno por cada tabla. Voy a mostrar mi Ok. hoja. Aquí está, ¿no? Esta es una. De esta sacas una. De esta sacas otra. Y así. Son 4, ¿no? Aquí está profesión más. Tú Ok. eliges cuál. Mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Vamos a eliminar también lo que es el total y todo lo que ha eliminado o vamos a enviarle tal cual hemos sacado al inicio para la gráfica? Sería bueno eliminarlo, ¿no? El total y todo lo que ha... Sería bueno eliminarlo, como yo estoy haciendo. ¿Por qué?
Fíjense este gráfico. El de barras, por ejemplo. Primero no tiene los porcentajes, es muy cargado, no se entiende. Entonces, a comparación de esto, te está diciendo 68%. Aquí no puedo poner en porcentajes, ¿no? Te está diciendo 68% son los que son estudiantes, 27 son trabajadores independientes y 4% trabajador asalariado. En comparación aquí, no sabemos cuál interpretar. 3 colores se repiten y es confuso. Lo mismo, ¿no? Hay que quitar los totales, el mismo orden que hemos hecho. Ya. Entonces, esa sería la primera tarea. En el Word estaría así. Enviar el archivo SPB. Bien. Para no confundir, porque puedo seguir avanzando aquí, respuesta múltiple, puedo hacer tablas cruzadas. Entonces, para no confundir, lo vamos a dejar de lado. Es similar a esto, ¿no? Que habíamos visto antes, aquí. Pero con respuestas múltiples. Es muy similar. De momento nos vamos a enfocar en nuestra tarea. Vamos a ir a la tarea número 2. Tablas personalizadas. Vamos a hacer ahora tablas personalizadas. Tablas personalizadas. Aquí. ¿Dónde se hacen las tablas personalizadas? Analizar. Descriptivos. Aquí en tablas personalizadas. Entonces, elijo tablas personalizadas. Aceptar. Aquí tendría que aparecer mis respuestas múltiples. Fíjense que están, la mayoría son de mi encuesta, ¿no? La última de mi encuesta es la pregunta 3. Las respuestas múltiples aparecen con un símbolo de dólar. En color plomo o amarillo no hay. Entonces, lo que debo hacer es crear otra vez las tablas, las respuestas múltiples, pero en la opción de datos. Aquí. Definir conjunto de respuestas múltiples. Entonces estamos empezando con la tarea 2 y ahora es definir conjuntos de respuestas múltiples. El mismo procedimiento que hemos hecho antes lo vamos a hacer. Si elijo, voy a indicar cuáles son respuestas múltiples. Profesión. Ya. Elijo que son categóricas. No me permite llenar más opciones. Entonces directamente el nombre. Profesión. Añadir. Luego, la siguiente variable es la pregunta número 6. Selecciono a la derecha, categorías, motivo de gimnasio. Le estoy poniendo un nombre. Añadir. Ya he generado dos variables, dos que son respuestas múltiples. La pregunta 8 más eso. Aquí está. Estas 4 columnas hacen una respuesta múltiple. Le digo que son categóricas y ahí dice por qué. ¿Por qué asiste al gimnasio? Le pongo el nombre y añado 3 variables. Luego de la 8 viene la 3 directamente. Selecciono, llevo a la derecha. Son categóricas. El nombre es atención. Gimnasio. Añadir. Ya están las variables. Hay una diferencia con la anterior que hemos hecho. Como se han podido ver en el procedimiento, no me permite poner rangos. Directamente hay que subir. Voy a aceptar. Y bueno. Esto, por ejemplo, los resultados ya lo guardaron, ¿no ve? Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos cerrar. Como estoy empezando con la tarea 2, en la tarea 2 tengo que hacer lo que son las
tablitas, analizar, tablas personalizadas. Entonces elijo tablas personalizadas, aceptar. Fíjense, la forma de trabajar en el SPS es un poco aquí. Tú le tienes que indicar qué poner en las filas y en las columnas. Una tabla cruzada tiene dos variables por lo general, ¿no? Si tiene dos variables, es decir, tiene información en filas y en columnas. Pero vamos a ir a esta parte al final. Aquí se han generado aquí están las variables. Ahí están las variables que son respuesta múltiple. Lo voy a cerrar. Voy a guardar por si acaso, ¿no? En esta parte, en el SPSS, en la tarea número 2, debe enviar el archivo .sap. Este es el archivo .sap. En el archivo .sap se puede observar las respuestas múltiples. Lo último que hemos hecho son respuestas múltiples, ¿no? Es decir, si yo voy a datos, definir, puedo observar si has cargado tus variables. ¿Ya? En el anterior caso no sucede eso, en la primera tarea. Por eso no pido que me envíen los datos. En este caso sí se puede ver si están los datos de respuestas múltiples, ¿no? Yo verifico y ahí están. Vamos a graficar entonces. Perdón, vamos a hacer las tablas personalizadas. Analizar tablas personalizadas. Acepto, le indico las variables. Por ejemplo, atención en el gimnasio. Tiene estas opciones. Lo voy a subir aquí a filas. La atención tiene 4 posibles resultados. Esta es una respuesta múltiple. Puedo combinar con una de estas, ¿ya? De esa manera vamos a trabajar. Ya después pueden verificar cómo trabajar más y demás. Sexo, por ejemplo, en columnas. Ya hemos armado ahí. Por defecto, ya tengo filas y columnas. La variable sexo tiene 2 opciones, si es hombre o es mujer. Atención al gimnasio tiene 4 opciones. Y sabemos que es de selección múltiple. Y entonces se puede utilizar para este tipo de tablas de contingencia. Tablas cruzadas, tablas de doble entrada. En cada celdita aparece una N. Es decir, que si le damos a aceptar van a aparecer el número de casos. La forma más adecuada es trabajar de la siguiente manera que vamos a hacer. Es la manera que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, le doy un clic aquí. Estoy aquí donde dice atención al gimnasio. Acá abajo me aparecen algunas opciones. Vamos a manejar en esta clase estas dos. Estadísticas de resumen, ¿no? Luego de darle un clic ahí, estadísticas de resumen. Te puede dar muchas opciones. Ahí están. Te marca el recuento. Yo le voy a quitar. O puedes añadir, puedes poner 2 ahí. Puedes poner el recuento y adicionar el porcentaje, ¿no? Lo voy a sacar. Y se ha vuelto aquí, ¿no? En recuento. Entonces voy a reducir esto. Voy a elegir porcentaje de columna. Ahí está. Elijo porcentaje de columna. Y le voy a añadir. Voy a aplicar. Y cerrar. Ahora están ahí en porcentajes. Ahí te dice, ¿no? Porcentaje de... Entonces ese sería el primer caso. Y lo que podemos hacer ahora es aceptar. Ahí está. La variable sexo es una variable que no es respuesta múltiple y atención al gimnasio es respuesta múltiple. Si tú tienes respuestas múltiples en tu cuestionario y quieres hacer una tabla, esta es la forma de hacer una tabla de doble entrada. Se genera las variables aquí en datos, ¿no?
aquí, y luego hacer tabla personalizada. Entonces, la tarea número 2 es hacer tablas personalizadas. Aquí está, aquí salen las tablas personalizadas. Entonces, lo que yo puedo indicar es lo siguiente. En el Word, enviar el archivo SAP y SPB. SPB son resultados, ¿no? También los datos .sap. Vamos a hacer una más, pero previamente vamos a hacer algo que... A ver, haremos algo. Analizar estadística en tablas personalizadas. Otra opción es esta pestaña que está aquí. Si le doy un clic, lo último que he ejecutado son tablas personalizadas. Entonces, ahí está, esa es una opción, ¿no? Entonces, a nuestra tabla lo que vamos a hacer es ordenar un poco. Atención, por ejemplo, aquí le doy un clic. Atención al gimnasio. Ya hemos manejado esto que dice estadísticas. Entonces, podemos ver esto, categorías y totales. Aquí categorías y totales. Vamos a hurgar esta que dice ordenar. Están ordenadas ahorita por el valor. Y el valor es básicamente el valor de la variable. Infraestructura era 1, variedad era 2, aparatos era 3, precio era 4. Ese es cuando dice valor. Yo quiero en función a recuento. Lo último que le indiqué es porcentaje de columna. Modifico esto. Aquí uno puede modificar ascendente, descendente, ¿no? Aplicar. Y aceptar. Entonces, de esa manera más o menos podría ser un poco para ordenar. Y otra cosa que vamos a hacer es, como es una tabla, podemos dejarla así. O sería bueno poner los totales. Entonces, voy a volver a hacer analizar, tablas personalizadas, aceptar. Voy a trabajar estas dos variables. Aquí primero, atención. En categorías y totales, elijo el total. Ahí está. Aplicar. Ahora, para la variable sexo, categorías, elijo el total. Aplicar. Ahí están las columnas totales en ambos casos. Aceptar. Entonces, esto está en función al total más o menos, el orden. Y está ascendente, 42, 47, 57, 63. En función a esto está, ¿no? En algunos casos, fíjense, esto también va en orden, ¿no? Pero el que manda es el total. Como hemos dicho por columnas, por eso salen los totales así, ¿no? 100% en cada columna. Bien, entonces esta sería la forma de trabajar con tablas. Esta sería, yo he hecho dos, entonces ustedes pueden elegir cualesquiera, pero son 4 variables de respuesta múltiple. Hay que hacer 4 tablas, ¿no? No necesariamente con sexo, elijan otra, no sexo. Que no se repitan, por ejemplo. Analizar, tablas personalizadas, aceptar. En vez de sexo, aquí tienen una variedad. No pueden elegir, por ejemplo, no pueden elegir esto. No pueden elegir la 8. ¿Por qué no podría introducir esta? ¿Qué dicen? ¿Por qué no están cargados como respuesta múltiple? Exacto. Debería elegir la que es esta es, ¿no? ¿Por qué asiste al gimnasio? Aquí ya está cargada como respuesta múltiple. Podrían elegir las otras, la 5 no es una respuesta múltiple, ¿no? Entonces esa va a ser la idea. Se puede modificar más cosas aquí en esta tabla
Como pueden ver, hay varias pestañas, pero con esto ya es suficiente para entender las respuestas múltiples. Bien, básicamente eso sería la clase de hoy. Esas serían las dos tareas. Ahorita está en la plataforma esta tarea subida. Y voy a subir esta más, ¿no? Si hay consultas, adelante. Si hay alguna consulta, si no estaríamos terminando ahí. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Bien, entonces la grabación lo voy a dejar hasta ahí. Esas serían las dos tareas entonces, ¿no? Para la próxima clase. Hasta la